Bueno, muchachos, retomando entonces el tema de la mitosis. Eh, una de las actividades que teníamos que hacer era con cebolla, cebolla cabezona normalmente. ¿Por qué la utilizamos? Allium cepa es el nombre científico. Pues porque las plantas en general crecen por los meristemos se encuentran en la parte aérea y en la parte radicular. Y al poner a crecer la cebolla cabezona y colocarlo en agua, las raíces de las cebollas comienzan a crecer. Yo no sé si lo han visto, comienzan a crecer las raícitas. Resulta que en la punta de la raíz está un meristemo. Ese meristemo radicular lo que hace es acelerar la división celular para poder crecer. Ellas van a comenzar a crecer para buscar sus nutrientes, agua y nutrientes en el suelo. Entonces, en ese ápice o copia de la raíz, comienza a haber una división celular bastante grande. Y es lo que utilizamos, esa raicita, lo que sacamos, la cortamos y lo que hacemos es hacer un extendido en un portaobjetos y la miramos en un microscopio. Eso es todo lo que hacemos. Y tendríamos o tenemos que hacer dos cosas. Uno, la cebolla así normalita y otra, echarle una droga que se llama colchicina, que ahora les explico. Ese era como los dos ejercicios. Crecimiento de la cebolla, tenemos que hacer unos 5 días antes y lo que íbamos a hacer era a mirar cómo crecía y después a tratar de encontrar mitosis en el microscopio. Y la otra actividad era la observación de lo mismo, de esos meristemos, pero colocándole colchicina. ¿Y por qué colchicina? La colchicina es una droga que se extrae de una planta que se llama Colchicum hispanicum. eh, de esa planta se extrae esa droga. Y el efecto, lo que hace la droga, es una despolimerización de la tubulina, que forma las fibras del uso mitótico. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la colchicina? Cuando yo adiciono la colchicina, esas fibras, esos filamentos que habían, que se llama tubulina, que son los que me mueven, son los encargados de mover los cromosomas hacia los polos o hacia el centro de la célula, se despolimeriza, ya no permite que haya polimerización de la tubulina y al no hacer esto, entonces se detiene el proceso de la mitosis, mientras esté bajo los efectos de esta droga. Entonces, eso es lo que está haciendo la tubulina. Y para lo que nos sirve o en citogenética lo que nos interesa es que cuando los cromosomas estén en la zona ecuatorial, se despolimericen estos túbulos y se queden todos allí. ¿Y para qué? Pues se utiliza normalmente para hacer un cariotipo. Y el cariotipo es para contar el número de cromosomas o ver cómo están los cromosomas en cualquier especie, en diferentes especies. Otro uso también, además de este, es que, por ejemplo, en trigo, en vegetales, en plantas, la, cuando hay mayor cantidad de cromosomas o una duplicación de cromosomas o ploidías, las características de las plantas se exacerban, son grandes, son distintas, se aumentan las características como si se sumaran, ¿sí? Es el caso del trigo, que el trigo pues era diploide y se hicieron una serie, unos de forma espontánea y otros a nivel de laboratorio, y hoy en día el trigo es octaploide, entonces se hicieron una serie de duplicaciones de sus cromosomas. Lo mismo sucede con caña. Entonces, en la medida en que aumentan estos cromosomas, el número de cromosomas, el número de genes, pues hay características agronómicas que son pues preferibles por la gente. Resulta que en animales la cosa no funciona así. En animales, cuando hay una duplicación de genes o duplicación de cromosomas, el efecto es contrario, genera unas malformaciones en los individuos y puede llegar a causar inclusive la muerte. Entonces, algunas de las aplicaciones para el campo de la citogenética o los cariotipos, entonces se pudo observar que los cromosomas, cuando ya estaban empaquetados, tenían una característica y es que tienen una supresión en algunas partes y a eso le llamaron el centrómero. Y entonces, según la ubicación del centrómero, entonces los cromosomas se clasifican como metacéntricos si el centrómero está en la mitad, acrocéntrico o submetacéntrico si está corrido hacia uno de los lados, y telocéntrico si se encuentra en la parte superior de las cromátidas. Entonces, con base en eso, se pudo hacer ya la clasificación de los cromosomas. Este es un ejemplo de un cariotipo humano de nosotros, en donde se hace la caracterización de los cromosomas grandes y por grupos, entonces está el grupo A, del grupo B hasta el grupo G,
y dependiendo de cómo está ubicado el centrómero, entonces se pueden clasificar. Con todo esto se pudo encontrar que nosotros tenemos 22 pares de cromosomas y y un par más sexual. Entonces, en total tenemos 43 cromosomas y 43 pares de cromosomas y 46 cromosomas individuales. Si cuentan aquí, van a encontrar 46 cromosomas. De esto lo interesante es que hay 22 pares de cromosomas somáticos y un par sexual. Este es lo que caracteriza a las mujeres. Si las mujeres tienen dos cromosomas X, pues si el cariotipo es de yo puedo observar dos cromosomas X, es una mujer. Y si observo en el cariotipo un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces es un hombre. Eso es el cariotipo normal de una persona eh, cualquiera en la población. Cuando hay duplicaciones, por ejemplo, aquí les traigo uno de los casos más comunes que ustedes deben conocer, el cromosoma 21 tiene una duplicación, se duplicó uno de los cromosomas y entonces me quedaron 3 cromosomas. En ocasiones, ya metiéndonos al tema de la trisomía del cromosoma 21, el responsable de la trisomía no es todo el cromosoma, sino un fragmento. Entonces, con que se duplique un fragmento en uno de los cromosomas, ya me va a formar, cuando haya la recombinación en la fecundación, pues se me van a formar 3. Y si yo tengo 3 cromosomas 21, entonces el efecto ustedes ya lo conocen. Las personas tienen retraso mental, tienen una malformación, características fenotípicas distintas y problemas de cognición. Este es para el caso del síndrome de Down. Hay una serie de cromosomas del cromosoma 18, del cromosoma 15, que generan otro tipo de malformaciones que no son muy frecuentes en la población. Esta es de las más frecuentes. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias y yo les debía algo a ustedes y es este video. Entonces aquí les dejo el video para que lo puedan ver. En un microscopio se hizo una inmunofluorescencia, un proceso de inmunofluorescencia, y entonces ustedes pueden ver allí varias células que se están dividiendo, cómo está ocurriendo el proceso, cómo llegan esos cromosomas a la zona ecuatorial y después cómo se dividen. A mí me parece muy interesante, muy chévere. Bueno, muchachos, que lo disfruten y nos vemos en la clase. Hasta luego.